Goodreads sacó la lista de los libros más leídos en la plataforma en lo que va del año, que es un gran especie de censo de los libros más leídos a nivel mundial en lo que va del año, o al menos la gente que registra lo que lee. Y yo leí varios de esa lista porque no son todos publicados ahora, la mayoría son publicados en años anteriores. Yo leí varios de esa lista y me parece una buena manera de rankearlos de peor a mejor de los que yo leí de esa lista, para ver también si los libros estos que figuran en las mejores listas de Goodreads y de esas cosas valen la pena, y si también como que la opinión popular de los libros coincide con al menos mi opinión, y si ustedes confían en mis reseñas, sí coincide para ustedes también. Todas estas reseñas van a ser sin spoilers y tenemos como 15-20 libros, así que va a ser todo muy rápido y divertido, espero. Como dijimos, empezamos con los peores, y el peor libro que leí de la lista, perdón por esto, sé que es muy popular, es La casa en el mar más azul, y esto de hecho nunca lo terminé, o sea, lo empecé y lo dejé como medio por la mitad. Este básicamente es la historia de un hombre que está muy infeliz con su vida y termina teniendo que ir a un orfanato de niños con superpoderes a supervisar que todo en este orfanato esté saliendo bien. Lo que me pasó con este libro es que a mí me encantó el inicio, me encantó la vida gris y horrenda que tenía el protagonista. Pero en cuanto llega al orfanato empiezan a pasar como que los huérfanos empiezan a introducirse en la vida del hombre y a presentarse como, ay, yo me llamo tal, soy así, soy asá. Y como que me dio la impresión de que el autor intentaba hacer que fuera como, quirky, tipo distintos. Ay, mira, qué divertidos y qué ocurrentes estos niños. Y me dio como mucho cringe, honestamente. Como que no soporté. Todo el mundo que lee este libro dice que es hermoso y todo lo que quieras, pero yo no soporté. Además hay una polémica de que el autor se basó en como los orfanatos o las escuelas obligatorias que había en Estados Unidos y en Canadá para los indígenas, para los niños indígenas, pero habló de eso de una manera poco respetuosa, como, sí, yo quería una idea para mi libro y vi esto y dije, qué buena idea, como que sin mucho respeto a lo que en realidad sucedió. Así que bueno, nada, no lo terminé y por eso es el peor de la lista. Vamos por el siguiente peor, y también me disculpan, y es Alas de Sangre. Le di 2,5 estrellas. Mis críticas hacia Alas de Sangre son: el inicio y todo eso fue genial, me gustó muchísimo el tema de la escuela media militar para entrenar con dragones, eso me pareció genial, pero este libro se notaba que no estaba, que estaba medio mal escrito, en el sentido de que, por ejemplo, cada vez que te tiene que dar información sobre el mundo o lo que sea, la autora recurría a los recursos más pelotudos, como, ay, cuando me pongo nerviosa, me pongo a recitar los libros de historia del mundo. Entonces la protagonista se pone a decirte a vos cómo es la historia del mundo porque está nerviosa, o sea, como cosas que no tienen sentido. El romance a mí al principio me gustó mucho, pero ya para el final se convirtió en algo medio pornográfico todo, que o sea, yo no estoy en contra de eso en los libros, de hecho en muchos libros eso sirve para la trama, pero en este caso yo era como, esto no es realista. Como que ya está, y ya para el final del libro, como que yo perdí todo sentimiento positivo, en el sentido de que ya no me importaba mucho lo que pasaba, y de hecho murió un personaje y se intentó hacer como que esta muerte fue tan dolorosa y tan horrible y tan todo, y yo como que literalmente ya no me importaba, o sea, no sentí ni medio sentimiento, y por eso le di 2,5 estrellas. El siguiente también es muy polémico y es Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas. A este también le di 2,5 estrellas, y yo lo leí antes de que fuera tanto el hype, o sea, ya era conocido pero no era tanto el hype que hay ahora, y honestamente lo que me pareció muy fácil de leer, muy devorable, me enganchó, todo genial, pero me pasaba un poco que Feira, la protagonista, me molestaba mucho, porque alguien con conocimiento del mundo de las hadas, ¿no? Ella va al mundo de las hadas sin conocer nada. Alguien con conocimiento le dice, no vayas ahí porque es peligroso. Y Feira agarraba e iba ahí. Y eso ya en un momento me empezó a molestar mucho. También el protagonista hombre, el interés amoroso Tamlin, yo siempre lo odié, siempre me dio demasiado cringe. Ya estaba harta de cuando decía, sacó las garras, volvió a meter las garras. Yo siempre lo odié, me caía mal, no shipeaba esa historia de amor. Lo que sí, me encantó el final, y este libro se lee muy rápido y es muy adictivo. Y en mi defensa, los otros dos libros que leí de la saga están bastante más arriba, ya los van a ver. O sea, yo amo uno de los libros de la saga con todo mi corazón, 5 estrellas, todos ya lo van a ver. Pero este inicio
no me gustó. Y también hubo unas 200 páginas en las que no pasó mucho, que me acuerdo que era como, bueno, vamos a avanzar. El siguiente libro, que, o sea, vamos de peor a mejor, ¿ok? El siguiente libro, que también le di 2 estrellas y media, es Una vida maravillosa de Emily Henry. Lo que me pasó con este libro es que esta historia de romance se divide entre dos. Es sobre 2 periodistas que van a un pueblo a entrevistar a una socialité muy famosa y el libro se divide entre el romance entre los 2 periodistas y la vida de la socialité famosa. Bueno, ninguna de estas 2 historias se pudo cocinar del todo. Ninguna de estas historias llegó a tener la relevancia ni el significado emocional como que a vos te importara demasiado. Y de hecho, por ejemplo, en la historia de la socialité, cuando algo que estaba bueno estaba por suceder, el libro simplemente le pasaba por encima de eso y seguía narrando de otras cosas. Y es como, bueno, por favor. Y el romance entre los protagonistas, la verdad, como que no me fascinó. Y es el libro que menos me gusta de Emily Henry. Amé todos los libros que leí de Emily Henry, menos este. Pero bueno, el siguiente es Catabasis de R.F. Kuang y leí 3 estrellas y acá ya entramos un poquito en el territorio de libros que me gustaron un poco más. Yo a Catabasis lo recomiendo para cierto tipo de personas. Es sobre 2 estudiantes de facultad que tienen que descender al infierno para buscar a su tutor que está en el infierno, básicamente. La premisa me fascinó, me encantó. Lo que sí es que se me hizo, para lo que era la premisa y para lo que es esta especie de rom-com en el infierno y todo, se me hizo como medio pesado de leer. Como que en un momento ya era demasiada, no solo cosa teórica, sino que ya me aburrió un poco el ir a cada anillo del infierno, como se me hizo un poquito repetitivo en cierto punto, y también se me hizo demasiado pesado para lo que prometía el libro. Sí me gustó muchísimos giros que hubo, muchísimas decisiones con la trama, la protagonista me pareció súper como odiosa, y yo amo leer a protagonistas odiosas, me fascina. Eso me encantó, todo el tema de lo académico es genial, pero bueno, tuvo estas como pegas que me costó un poco leerlo. Y acá tenemos a Una corte de alas y ruina, que es el tercero de la saga de Una corte de rosas y espinas. Leí 3 estrellas y media. Este libro me gustó, puedo decir que me gustó. No me gustó tanto como el segundo, que ya está muy arriba, ya lo van a ver. Me pareció que estuvo bien, que me gustó cómo se combinó el tema de la guerra con el tema de las otras tramas. Ya Rhysand, que yo lo amo con toda mi alma, me empezó a molestar un poco porque ya como que el romance se volvió como demasiado meloso, como que todo lo interesante en el romance pasó en el segundo libro y en este tercero como que me molestó un poco. Y bueno, no me pareció una locura, este libro no me dejó enloquecida, pero me gustó mucho y me pareció un cierre decente para esta parte de la saga. Otra, y todas estas opiniones yo sé que son muy poco populares, o sea, perdón, pero otra que yo le di mucha menos puntuación que el resto del mundo es La canción de Aquiles y le di 3 estrellas y media. A mí me encanta la mitología griega y me encanta leer sobre hombres que se enamoran, me parece maravilloso. Este libro es sobre Aquiles y Patroclo cuando son chicos, cuando son niños y lo siguen su historia como que en este relato se enamoran básicamente y van a la guerra de Troya y todo eso. Lo que recuerdo que me pasó con este libro es que me pareció un poco lento y además me pareció que no sucedía nada. O sea, me pareció hermoso, los personajes hermosos, su relación preciosa, la pluma de Madeline Miller, genial, excelente, y volvería a leer más de ella, sé que tiene, creo que ella es la que escribió Circe, lo quiero leer, pero en este caso me pasó que no demasiado sucedió y no me impactó tanto emocionalmente como yo hubiera esperado, así que es por eso la puntuación. Que igual 3 estrellas y media no es una mala puntuación, claro, para mí 3 estrellas y media ya es un libro que yo recomendaría y es un libro que me pareció bien haber leído, pero bueno, sé que hay gente que le pone, la mayoría de la gente que conozco le pone 5 estrellas y lo ama, pero bueno, yo tuve mis cositas. Y ahora ya nos movemos a la situación de 4 estrellas y acá tenemos a Frankenstein. A mí me gustó mucho, lo leí para la facultad en su momento, es un bello relato de... Me sorprendió que no es como te lo pintan, viste cuando se habla de Frankenstein, mucha gente lo pinta como, ay, es este monstruo, qué horrible, medio de terror, y en realidad Frankenstein es una historia mucho más emocional, de vulnerabilidad emocional, que a mí me dejó como conmovida. Después también 4 estrellas, y esto es polémico porque mucha gente le pone menos, a mucha gente no le gustó este libro, pero yo lo defenderé hasta mi último día, y es Banning de Mona Awad. Este es un libro de terror sobre una joven que está en la facultad, que la invitan, que tiene unas compañeras como muy raras, muy rubias, muy perfectas, y que
son como una especie de secta entre ellas y bueno, la invitan a unirse y empiezan a pasar cosas muy creepy. Este libro vos tenés que dejarte guiar por las vibras, o sea, vos con este libro no podés ponerle el manto de la lógica porque no lo vas a disfrutar. Tenés que simplemente vibrar alto con él y todo estará bien. Me encantó lo oscuro que es. Yo escuché el audiolibro y lo recomiendo demasiado, especialmente. El final hubo cositas que no me fascinaron, pero es como increíble cómo la autora es capaz de envolverte en esta atmósfera turbia y rara y oscura. Este libro es extremadamente oscuro y lo recomiendo muchísimo si les llamó la atención algo de lo que acabo de decir. Otra opinión polémica, porque también mucha gente le da más puntuación a este libro, pero yo le doy 4 estrellas, que para mí es una muy buena puntuación, pero bueno, y es El Imperio Final, que es el primero de la saga de Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson. Y este libro se trata básicamente sobre un mundo en el que hay cierta gente que tiene un talento especial para que cuando ingiere metales tipo hierro, acero, esas cosas, puede tener poderes específicos como adherirse a cosas así. En este mundo se vive en una dictadura y hay una banda como de rufianes que le intentan derrocar. Este libro me fascinó, sobre todo la construcción del protagonista masculino me pareció excelente y tiene muchísimas cosas magistrales. Me acuerdo que tuve algunos detallitos por los cuales yo no dije, wow, este es un libro 5 estrellas. Por ejemplo, la historia de amor que hubo. Yo siento que Brandon Sanderson no es muy bueno escribiendo historias de amor. Con todo respeto, yo lo amo a Brandon, pero siento que no es muy bueno escribiendo historias de amor y ese estilo de cosas, pero en general este libro me encantó. Lo que sí es que el segundo de la saga me encantó muchísimo más. Entonces tenés que un poquito nivelar, ¿no? Si los dos libros te encantaron, pero uno te encantó 1000 veces más que el otro, 1000 veces no, pero uno te encantó mucho más que el otro, los dos no pueden ser 5 estrellas, porque si no, las 5 estrellas pierde valor. Entonces yo cuido muchísimo mis 5 estrellas. Entonces si el segundo libro es un 5 estrellas, el primero es un 4, digámosle. El último al que le di 4 estrellas en esta lista es No estás en la lista, también conocido como The Wedding People, y este libro es sobre una mujer que reserva un cuarto de hotel en un lugar muy lindo y su intención es quitarse la vida en esa noche que se queda en el cuarto de hotel. Pero cuando llega al lugar se da cuenta que todo el hotel está reservado para un casamiento, todos los invitados, toda la gente que está ahí son invitados al casamiento y en realidad le dieron esa habitación por error. Y ahí ella empieza a interactuar con la novia que se va a casar y forman una relación muy singular y sobre todo es la protagonista contándote por qué ella tomó esa decisión de quitarse la vida, pero este libro, si vos me escuchás hablar de él, parece como muy triste, muy tenso, muy todas esas cosas. Y sí, o sea, definitivamente tiene esos aspectos, pero sobre todo lo que tiene es un descubrimiento de por qué vivir la vida vale la pena. Entonces me pareció muy lleno de esperanza y muy lleno de cosas lindas. Yo marqué 8000 cosas en este libro, como todo el tiempo subrayando partes. Este libro se trata un poco de buscar el sentido de la vida, buscar por qué estar vivos vale la pena, y la protagonista va de a poco desmenuzando eso, y no es que lo esté buscando, sino que es algo que le va sucediendo. Me encantó. La única razón por la que no le doy 5 estrellas, honestamente, es porque como que a la mitad del libro se empezó a desarrollar un romance que, bueno, que yo ahora ya lo acepté y me parece un gran libro, pero en su momento me pareció raro, no me encantó, la verdad. Y es por eso la única razón que no le doy 5 estrellas, pero me fascinó. Y ahora empezamos con los 4,5 estrellas. Y estos son libros que están ahí, están al borde de ser mis favoritos, que me encantaron, que le recomiendo a todo el mundo, que son excelentes. Y el primero es Piranesi. Y todo el mundo que reseña este libro te dice que no te puede contar mucho porque la idea es que lo descubras. Y yo coincido 100% con eso, así que les voy a contar solo un poquito, solo la mínima información que tendrían que tener para decidir leer este libro o no. Piranesi se trata sobre un hombre que está en un lugar muy particular y es básicamente una mansión gigante llena de esculturas griegas, de aves, y como se van inundando con un océano, con un mar que hay, se ve que es cerca, entonces hay olas, la mansión es infinita, tiene millones de habitaciones y es ese protagonista estando ahí y bueno, vas a ir descubriendo cosas sobre todas las cosas.
Este libro me encantó, me pareció muy conmovedora la inocencia del protagonista, realmente a mí me ponía muy mal ese tema y todo el misterio, te devoras este libro queriendo saber qué pasa y el final del misterio sí que me pareció muy bueno, muy ganado y también es uno de esos libros que al final te deja un poco pensando, bueno, estoy entendiendo un poco más sobre la raza humana y sobre la vida después de leer este libro, que son los libros que a mí me fascinan y más me gustan leer. Solo no le di 5 estrellas porque hubo un temita que no les puedo decir, pero ¿vieron cuando un autor quiere que algo suceda? Entonces, para que eso suceda, tiene que hacer algo antes, que eso algo antes como que no tiene sentido o como que es extremadamente conveniente. Pasó eso y como que no he visto reseñas que lo digan, pero yo no me puedo sacar eso de la cabeza, como eso que, ay, qué conveniente que haya pasado esto para... bueno, si leyeron Piranesi y quieren hablar conmigo de esto, déjenme en los comentarios y ponemos una alerta de spoilers y hablamos en los comentarios porque necesito genuinamente hablar de esto con alguien. El siguiente libro es La vida invisible de Adi LaRue, de V. Schwab, y este libro es hermoso, es sobre una joven que, como en el 1500 en Francia, la quieren obligar a casarse y ella desesperada hace un trato con un demonio. Ella lo que quiere es como zafar de esa situación, pero lo que termina sucediendo es que el demonio le da vida eterna, pero a su vez toda persona que la vea se olvida de ella en el instante en que se pierde de vista. Es decir, ella no puede tener ninguna relación duradera, ningún vínculo con nadie, porque en el instante en que la persona se va al baño y vuelve, se olvida que alguna vez la vio. Entonces, por ejemplo, ella se conoce con alguien, ¿no? Están en el living charlando. La persona va al baño y sale y le dice, ¿quién sos? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué estás acá? Salí de acá, sos una desconocida. Entonces, obviamente, es un poco la historia de Adi, que vive a través de los siglos y va a distintos países de Europa, va a Estados Unidos, entonces es como muy lindo, es como una ficción histórica muy hermosa. Y sus aventuras y sus cosas, también ella está en lugares muy oscuros, entonces este libro también es como una oda a la vida, que eso es lo que más me gusta de este libro. Pero la razón de ser de la historia es que en el presente, como en el 2019, en Boston creo, o Nueva York o algo así, ella se encuentra por primera vez con una persona que la reconoce. Y ahí empiezan a pasar cosas en la trama. Ya les digo, este libro es como muy hermoso, una manera muy hermosa de decir por qué estar vivo vale la pena, pese a que a todos nos pasan cosas, a que hay cosas devastadoras por las que pasamos, a que un montón de cosas, pese a todo eso es hermoso estar vivo. Y este libro tiene fallas, por ejemplo, el romance que hubo y el protagonista masculino no me cerraron para nada, para mí era un pelotudo el protagonista masculino, pero el libro no se trata de él, el libro se trata de Adi y yo a Adi la amo con toda mi alma y sobre todo este sentimiento de estar vivo vale la pena y también es como una oda al arte y cómo el arte hace que la vida tenga un sentido diferente. Me encantó, se los recomiendo mucho. El siguiente, que también le di 4,5 estrellas, también es de B. Schwab y es Entierren nuestros huesos en la medianoche. Este es el único libro que tengo en físico. Lo que pasa es que los demás los leí cuando era chica y los fui regalando o no o están en la casa de mis padres o lo que sea, pero en fin. Entierren nuestros huesos en la medianoche. Les voy a dejar la gráfica, porque ya hice la gráfica tan bella con las estrellas y eso, así que les voy a dejar eso. La autora lo vende como vampiras tóxicas lesbianas y es básicamente eso. Vos seguís a 3 mujeres, que una en 1500 España, otra en 1700 Londres, otra en 2019 Estados Unidos, que se convierten en vampiras y es cómo van lidiando con eso. Esta también es una ficción histórica muy linda en la que los protagonistas van como que teniendo sus cosas y viviendo su vida y van a Venecia y matan tipos en Venecia para tomarles la sangre y van a Londres y van a los bailes de Londres y es como todo muy hermoso. Este libro no tiene nada de trama, básicamente. Es como un estudio de personajes que a mí me encantó. Es muy oscuro y honestamente es pesimista. O sea, como que a mí me dejó un sentimiento raro porque el mensaje es bastante pesimista, pero todo lo que leí me pareció tan hermoso escrito. Y yo cuando pienso en este libro, pienso en cómo me transportó a todos los lugares que me transportó, en cómo yo realmente sentí que yo era una vampira en Venecia persiguiendo gente, ¿entienden? O sea, se sintió excelente y a mí me gustó el final. Hubo gente, y este libro también es polémico porque la mayoría de la gente que yo escuché odió este libro con su ser. Yo lo amo. Y me pareció excelente y es más, lo releería
está al borde de decir 5 estrellas. O sea, me agarras un día random y capaz que le doy 5 estrellas porque es muy hermoso y muy poético y es genial. Y ahora pasamos a las 5 estrellas y empezamos con Atmosphere de Taylor Jenkins Reid. Esta es una historia de amor entre dos astronautas mujeres de la NASA como en 1970, 80 por ahí. Y obviamente es una parte, sigue como su trabajo, su carrera como astronautas, pero también su historia de amor. Es una historia de amor muy hermosa, muy preciosa, que te mete 100% con los personajes, que también a mí me ayudó mucho a entender. Yo hasta leer este libro no entendía por qué los astronautas estaban dispuestos a arriesgar sus vidas y arriesgarlo todo por estar en el espacio 5 minutos. O sea, me costaba mucho entender eso y este libro me lo hizo entender de una manera maravillosa. También me encanta de esta historia de amor es que no solo es de las protagonistas, sino que te mete también en otras historias, como por ejemplo en el contexto familiar de la protagonista. Yo en un momento estaba lavando los platos, escuchando el audiolibro, llorando, tranqui, llorando. Me parece hermoso este libro y Taylor Jenkins Reid siempre tiene los libros más hermosos de todos. Después le di 5 estrellas también a El Marciano de Andy Weir y bueno, es un libro que ya es súper popular y ya tiene sus años, en el que creo que era como agrónomo o algo así, y el tipo se dedicaba a cultivar cosas, lo llevan a una misión de aterrizar en Marte y él básicamente lo que tiene que hacer es ver cómo se cultiva comida y lo que sea. El tema es que llegan ahí con todos los demás astronautas y hay como una tormenta rara en Marte, no sé qué, todo el resto de sus amigos se mueren y él queda solo con la nave rota en Marte y tiene que aprender a sobrevivir en Marte hasta, bueno, y intentar comunicarse con la Tierra, todas esas cosas. Parece aburrido el hecho de que este libro es mayormente el protagonista estando solo en otro planeta, pero el autor lo hace tan bien y también tiene como temas de ciencia de, ay, ¿cómo voy a hacer para cosechar cosas en Marte? ¿Vieron? Pero la ciencia no se te hace pesada en ningún momento, sigue siendo interesante porque vos estás con el protagonista queriendo sobrevivir. Y además es muy gracioso este libro, como que tiene un sentido del humor muy... No sé, yo sé de mucha gente que también le dio gracia, entonces tiene un sentido de humor como medio universal, pero también como medio sarcástico. No sé, a mí me gustó mucho, le di 5 estrellas. Me acuerdo que se lo di a mi padre para que lo leyera y él, que tiene gustos literarios muy distintos a mí, también le gustó. Y acá, para los que estaban preocupados por Sarah J. Maas, tenemos con 5 estrellas Una corte de niebla y furia. Este libro me encantó. Tanto el lado de la trama como el romance, como los lugares que conocemos en este libro, me parecieron maravillosos. Rhysand se convirtió en un qué hombre muy rápidamente. Me encantó todo lo que pasó en este libro. No puedo decir mucho por los spoilers, pero si están dudando de si leer la saga o no, porque después la saga tiene como 3 libros más, pero les digo, pueden leer solo estos 3 primeros libros que les mencioné, que son como autoconclusivos esos 3. Y vale la pena simplemente por este segundo libro, que es excelente. Es uno de los mejores libros de fantasía que leí. Acá arriba, lo amo. Otro 5 estrellas es Cumbres Borrascosas. Y acá yo leí esto hace 10 años. O sea, tenía como 15, 16 años cuando lo leí. Me pareció una obra literaria de otro planeta. Yo no sé si lo leo hoy, qué pensaré, pero me acuerdo que me transmitió la intensidad de los sentimientos de un ser humano, me transmitió cómo una relación puede ser tóxica y a la vez como que llena de amor y toxicidad, y a qué punto la intensidad de los sentimientos de una persona pueden ir, y me fascinó. Me gustaría releerlo para ver si mis opiniones se mantienen o no, pero vi la película y eso, pero la verdad es que no me acuerdo si es... no me acuerdo lo suficientemente del libro como para decir algo de la película. Y tampoco, o sea, lo que me acuerdo del libro es los sentimientos que me dejó y lo maravillada que me dejó cuando lo leí. Otro que le di 5 estrellas es Todo es tuberculosis de John Green. Y este libro cuenta sobre cómo la tuberculosis, la enfermedad, es la enfermedad infecciosa que más gente ha matado en la historia de la humanidad. Y ya tenemos cura para ella, ya tenemos cómo prevenirla, cómo diagnosticarla y cómo tratarla para que la gente no se muera, y sin embargo mata a millones de personas al año porque, bueno, capitalismo. La razón es el capitalismo y que la gente no quiere ayudar a países, a continentes como África, que tienen muchísimos menos recursos. Entonces simplemente como humanidad estamos dejando que la gente de África se muera porque no le estamos dando la medicina adecuada, o también es una medicina que solo funciona bien si vos comiste bien.
no le estamos, o sea, esa gente, mucha gente no tiene comida lamentablemente y se termina muriendo de una enfermedad que si vos la tenés acá en América, digamos, con hospitales que tenemos y todo eso, si yo acá en Uruguay me agarro tuberculosis, me cago de la risa, es algo totalmente tratable, o sea, obviamente tenés que hacer un tratamiento como de 6 meses, o sea, no es como agarrarte un resfriado ni nada por el estilo, pero no es grave. Es como, bueno, ya me voy a curar. Si te la agarras en África es una sentencia de muerte. Y John Green en este libro explora eso, te cuenta historias de la vida real y además tiene toda una sección de datos curiosos de cómo la tuberculosis influyó en tantas cosas en la vida sin que lo sepamos. Por ejemplo, gracias a la tuberculosis es que existen los sombreros de cowboy. La tuberculosis fue la que mató a las hermanas Bronte. Hay un montón como de datos curiosos porque claro, durante muchísimos años la tuberculosis no teníamos maneras de tratarla. Entonces ahí sí, toda la gente de todo el mundo, sin importar la clase social, se moría. Y también hay muchos datos súper interesantes de eso. Me fascinó este libro. Es bien para las personas que no saben nada de la tuberculosis. No aborda demasiado la ciencia, sino más bien desde un punto de vista histórico y social y como de reclamo social. Amé a John Green por cómo mezcló ese reclamo con historias, con datos. Me parece una mezcla espectacular. Y tenemos a Yesteryear. Este libro salió hace poquito y es sobre una tradwife que es influencer, que vende su estilo de vida tradicional, de vivir en una granja, de tener como 6 hijos, de no trabajar, de todo eso. Como esa mujer, que en realidad es una hipócrita porque detrás de cámaras tiene niñeras, tiene quien le cocine, tiene todas estas cosas, un día se despierta y está en el 1885, en la misma granja, con su familia y todo, pero de pronto es 1885, y ella tiene que hacer las cosas que glorifica, hacer las cosas que glorifica. Como por ejemplo, ay, si yo me levanto, en su Instagram ponerle que decía, sí, yo hago pan desde cero y me levanto a las 5 de la mañana para lo que sea. Bueno, dale, haz el pan, dale. Ah, lava toda la ropa. ¿Tanto te gusta vivir tradicionalmente como en la antigüedad? Lava toda la ropa a mano. ¿Tanto te gusta vivir tradicionalmente en la antigüedad? Bueno, bancate tener partos en tu casa, bancate todas estas cosas. Entonces es como un poco una tradwife que recibe su merecido, pero a la vez es como toda una crítica y una sátira social. Este libro es divertidísimo. Natalie, la protagonista, es odiosa y ya saben que a mí me encantan las protagonistas mujeres odiosas, las amo. Y tengo un video entero hablando de eso, se lo dejo en la descripción, hablando de este libro, y de una tradwife respondiéndole a este libro. Es genial y es una crítica social muy actual. Obviamente, capaz que tiene sus críticas, tiene sus cosas, pero a mí me fascinó y es más, hasta me da ganas de releerlo para ver todas las cosas que me perdí como que en la primera lectura. Y acá ya se desdibujan, porque cualquiera de estos últimos libros que les dije puede ser mi libro favorito de toda la lista, pero siento que le tengo que dar también un lugar así de honor a este último libro, y es Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Y esta es una opinión muy popular de mí, porque todo el mundo lo ama y yo también. Esta es la vida y el repaso de la vida de una mujer actriz muy muy famosa que repasa cómo tuvo 7 maridos y por qué tuvo a cada uno y va contando su vida y es maravilloso. Los twists y los shocks son geniales, pero sobre todo cómo Evelyn va viviendo su vida y su personalidad. Ella también es una mujer bastante, no sé si odiosa, pero como gente la llamaría odiosa. O sea, haters le dirían que es odiosa. Y sobre todo habla mucho de la fama en los tiempos antiguos, de esas cosas que a mí me fascinan. Leí 5 estrellas, hace años lo leí y me gustaría volver a leerlo, pero la verdad es que estaba en una tipo reading slump, en una resaca literaria en su momento. Hacía mucho que no me enganchaba con un libro y cuando lo leí fue como que nací de nuevo y me fascinó. Entonces capaz que por eso también le doy un lugar de honor en esta lista. Pero bueno, coméntenme qué libros les gustaron y cuáles no. Y ya ven, esta lista es como... Tiene sus libros muy malos, en mi opinión, y sus libros excelentes. Así que es como... No sé si yo confiaría en la lista de los libros más populares de Goodreads para sacar recomendaciones, porque como ven, es toda una mezcla. Es toda una mezcla y estar en los libros más populares no te garantiza ser buen libro, en realidad. Pero tampoco te excluye de eso. Puede ser un libro súper popular y ser excelente y que a la gente le encante. Pero bueno, en fin, se pueden suscribir si les gustó este video. Gracias por llegar hasta acá. Chao.